Bienvenidos a esta catequesis, dando continuidad al sacramento del matrimonio que hemos venido tratando en anteriores catequesis, y hoy nos vamos a concentrar de modo particular en aquellos impedimentos dirimentes, es decir, aquellos impedimentos por los cuales alguna persona no puede contraer matrimonio. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy sea una buena oportunidad de profundizar más en este sacramento tan especial como es el sacramento del matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda la luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y darnos tu gozo eterno. Amén. Nos concentramos hoy en el tema de los impedimentos. Ya hemos tocado algunos temas sobre el matrimonio que seguramente nos han hecho tener una visión más amplia de lo que es el sacramento del matrimonio como tal. Hoy nos vamos a concentrar en aquello que se denominan los impedimentos dirimentes para el matrimonio. Tenemos que comenzar por hacer una definición de lo que es propiamente impedimento dirimente, porque es lo que inhabilita a una persona para contraer un válido matrimonio. Dirimente quiere decir que se opone a la validez del contrato matrimonial. Por lo tanto, si en el momento de celebrar el consentimiento, es decir, en el momento de celebrar el matrimonio, está presente uno de estos impedimentos, la persona es inhábil para poder contraer matrimonio. Y en consecuencia, ese matrimonio es inválido, ese matrimonio es nulo. Tenemos una lista de varios impedimentos que son lo que vamos a desarrollar en esta catequesis del día de hoy, con el ánimo de que podamos tener una visión más clara sobre esos impedimentos. Algunos, como lo vamos a ver, son de derecho divino y otros son de derecho eclesiástico, es decir, son establecidos por la ley de la Iglesia. El primero de los impedimentos dirimentes es el impedimento de edad, lo que suele llamarse una edad biológica. ¿Cuál es la edad en la que una persona determinada puede contraer matrimonio? Y encontramos que hay dos realidades. Una primera realidad: se establece un mínimo de edad para el varón y un mínimo de edad para la mujer. El mínimo de edad para el varón es de 16 años, el mínimo de edad para la mujer es de 14 años. Estoy hablando desde la ley canónica. En consecuencia, si un hombre menor de 16 años o una mujer menor de 14 desea contraer matrimonio, debe tener una dispensa canónica de este impedimento. Ese es el primer momento. Sin embargo, debido a que el matrimonio tiene unas realidades también desde el punto de vista civil, la norma establece que en los países se puede establecer una edad superior para el matrimonio. En el caso de Colombia, tanto para el varón y para la mujer, se establece la edad de la mayoría de edad, que es de 18 años. En consecuencia, si una persona, un varón, es menor de 16 años, requiere una dispensa. Si está entre 16 y 18 años, requiere una licencia. Si es mayor de 18 años, no requiere ya nada. Por su parte, una mujer, si es menor de 14 años, requiere una dispensa. Pero si está entre 14 y 18 años, requiere una licencia. Si es mayor de 18 años, no requiere nada. ¿Qué puede pasar si una persona le falta una semana para llegar a la edad establecida? No podemos decir que se celebró el matrimonio y que cuando llegó a la edad establecida ya el impedimento se acabó y por tanto el matrimonio a partir de ese momento se vuelve válido. La respuesta es negativa, porque si al momento de celebrar se tiene una edad por menor de 16 en el varón
y de 14 en la mujer, ese matrimonio es nulo si no tuvo dispensa. Si es menor de 18 años, en el varón entre los 18 y los 16 y en la mujer entre los 18 y los 14, ese impedimento de ese matrimonio es ilícito. Y por tanto tenemos que entrar a sanar ese matrimonio. El primero de los impedimentos entonces con los que nosotros nos encontramos es el impedimento de la edad desde el punto de vista biológico. Viene un segundo impedimento y es el que se denomina el impedimento de impotencia. El matrimonio se consuma por la relación sexual. Aquí nosotros nos encontramos con dos realidades. Una es la impotencia generativa y otra es la impotencia copulativa. La impotencia generativa es aquella que está llamada a generar los hijos. Por consiguiente, si hay una impotencia generativa, nosotros estamos hablando de que un hombre o una mujer no pueden tener hijos por razón de esterilidad. Ese no es el impedimento de impotencia del que estamos hablando. La impotencia generativa no hace nulo el matrimonio, es decir, la esterilidad no hace nulo el matrimonio, a menos que esa esterilidad haya sido ocultada dolosamente. Entonces ya hablamos la vez pasada con relación a los vicios del consentimiento y hablamos del dolo. Acuérdense que el dolo es la voluntad deliberada de engañar. Por consiguiente, una persona que con dolo va al matrimonio, porque donde mi pareja sepa que yo soy estéril y no se casa conmigo, entonces yo se lo oculto, ahí estamos hablando no de un impedimento, sino que estamos hablando de un vicio del consentimiento. Aquí se trata entonces de la impotencia copulativa. Y la impotencia copulativa es la que está orientada a realizar el acto conyugal. La impotencia puede ser orgánica o la impotencia puede ser funcional. Cuando hablamos de impotencia orgánica, estamos hablando de la falta del órgano copulativo o de una parte esencial del mismo. La impotencia funcional, en cambio, consiste en la disfunción de los órganos copulativos, que eso se puede ver a una causa de naturaleza física o a una causa de naturaleza psíquico-emotiva. Luego, esa impotencia copulativa tiene que ser antecedente, perpetua y absoluta o relativa. Antecedente quiere decir que se es impotente antes del matrimonio. Y obviamente esa impotencia debe estar en el momento del contraer matrimonio. Es perpetua, quiere decir que permanece en el tiempo. Es una impotencia que permanece en el tiempo, porque se puede dar una impotencia, digámoslo así, por un momento particular, porque se está tomando un tipo de medicina y la persona no puede tener las relaciones sexuales. Y esa impotencia finalmente puede ser absoluta o relativa. Absoluta quiere decir es impotente con todas las personas, o relativa quiere decir que es impotente con alguna persona en particular. Puede suceder, se ha dado a veces el caso de que una persona es impotente a tener relaciones con esta pareja, pero no con las otras parejas. Sucede a veces cuando una mujer, por ejemplo, se concentra en un noviazgo con un hombre muchísimo mayor que ella, está viendo en ese varón como una especie de papá, y cuando llega el momento de tener una relación sexual, no logra tener la relación sexual porque se siente psicológicamente incapaz. Por eso decíamos ahorita que esa impotencia puede ser funcional a nivel físico o a nivel psicológico. La tercera realidad es el impedimento de vínculo. Ese impedimento de vínculo surge del matrimonio válido entre los bautizados. En la Iglesia Católica, el único matrimonio válido es el matrimonio sacramento. Por consiguiente, aquí no entramos a considerar el matrimonio civil. Obviamente, una persona que esté casada por lo civil, si no ha hecho un divorcio, no podría contraer matrimonio, pero no por el impedimento de vínculo, sino por otro que más adelante vamos a ver, que se llamaría impedimento de pública honestidad. Aquí el impedimento de vínculo está centrado en el vínculo matrimonial válido que se celebra entre una persona y otra, entre dos bautizados, es decir, el matrimonio de vínculo lo genera la celebración del sacramento del matrimonio. Sin embargo, ustedes pueden haber oído hablar de lo que se llama el privilegio petrino o de lo que se llama el privilegio paulino. Aquellos dos privilegios son dados por el romano pontífice y están dados, por ejemplo, cuando hay un vínculo
válido, o sea, un matrimonio válido, y es entre dos no bautizados. Por lo tanto, el matrimonio natural que esos dos bautizados realicen es un matrimonio válido. Y como lo vimos cuando hablamos del sacramento del bautismo, veíamos que uno de los efectos que produce el sacramento del bautismo es que una vez que dos no bautizados que ya están casados celebran el bautizo, ese matrimonio que hicieron de manera natural, automáticamente por el sacramento del bautismo, se convierte en un sacramento. No hay que hacer una celebración del sacramento del matrimonio. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de estos dos privilegios, el petrino y el paulino. El más común puede ser el privilegio paulino, que es cuando uno de los dos que está casado por matrimonio natural se convierte a la fe y el otro no. Con el ánimo de que pueda vivir la fe, el romano pontífice puede darle una, una dispensa de ese impedimento y puede contraer un nuevo matrimonio, solo que ese nuevo matrimonio lo debe contraer con un bautizado católico, porque no tiene sentido que le den un privilegio, porque una persona no puede vivir su vida de fe y por el contrario, se casa con otra persona que tampoco es católica y que seguramente no le va a dejar vivir su experiencia de fe. Pero fíjense que ese privilegio solo se puede dar si los dos eran no bautizados y solo uno se bautiza. El privilegio petrino, por su parte, es aquel que se puede dar, es mucho más escaso, cuando se viene de una realidad poligámica, un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres. En honor a la verdad, el matrimonio válido es el primero, no los otros. Sin embargo, en el privilegio petrino, el Papa le puede conceder a la persona que escoja con cuál de los esposos se va a quedar, en el caso de que fuera una mujer, o que escoja con cuál de las mujeres se va a quedar, en el caso de que sea un varón. Sin embargo, también hay una tercera realidad cuando existe un vínculo válido, y es aquel matrimonio válido que no ha sido consumado, se llama matrimonio rato no consumado. El Papa puede dar un privilegio por el cual se disuelve ese matrimonio y por consiguiente puede contraer nuevas nupcias. Entonces aquí estamos hablando del impedimento de vínculo, haciendo referencia solamente a el matrimonio válido, que entre bautizados, vuelvo y lo repito, es solo el sacramento del matrimonio. Viene otra figura que cada vez podríamos decir que es un poquito más común y se trata del impedimento de disparidad de cultos. Pero aquí es importante que nosotros hagamos distinción de dos realidades que son distintas. Una cosa es el matrimonio de mixta religión y otra cosa es el matrimonio de disparidad de cultos. Expliquemos el primero. En el primero tenemos un cónyuge que se puede llamar Andrés y una cónyuge que se puede llamar Ana. Este cónyuge tiene a Cristo por Dios y Señor y es miembro de la Iglesia Católica. La cónyuge Ana tiene a Cristo por Dios y Señor, pero no hace parte de la Iglesia Católica. Pensemos, por ejemplo, en una iglesia protestante, los pentecostales, por ejemplo. Tienen a Cristo por Dios y Señor, pero no son miembros de la Iglesia Católica. Entonces, el primer contrayente, Andrés, tiene a Cristo por Dios y Señor y es miembro de la Iglesia Católica. Y la otra parte también tiene a Cristo por Dios y Señor, pero no es miembro de la Iglesia Católica. Aquí estamos hablando nosotros de matrimonio de mixta religión. Ambos contrayentes tienen a Cristo por Dios y Señor, solo que uno lo vive como bautizado dentro de la Iglesia Católica y el otro lo vive como bautizado en una iglesia protestante, pero también tiene a Cristo por Dios y Señor. Aquí estamos hablando de matrimonio de mixta religión y por tanto se requiere licencia de parte de la autoridad eclesiástica. No es el impedimento de disparidad de cultos, estamos hablando de mixta religión. En cambio, cuando vamos a hablar de disparidad de cultos, volvemos a encontrarnos con el mismo personaje, solo que en este caso Andrés es miembro de la Iglesia Católica, reconoce a Cristo por Dios y Señor y es miembro de la Iglesia Católica. En cambio, Ana no tiene a Cristo por Dios y Señor, es decir, puede ser budista, puede ser judía, puede ser musulmana, puede ser taoísta, sintoísta o simplemente atea. No tiene a Cristo por Dios y Señor. Y en consecuencia tampoco pertenece a la Iglesia Católica. Ahí estamos hablando nosotros del matrimonio de disparidad de cultos, que es el impedimento del que en este momento estamos hablando. Y requiere, en consecuencia,
una dispensa. Tanto para el matrimonio de mixta religión como para el matrimonio de disparidad de cultos, se requieren unas condiciones. Ambos contrayentes, si quieren celebrar matrimonio canónico, ambos contrayentes tienen que reconocer las finalidades y las propiedades del matrimonio, que ya, como lo hemos tenido ocasión de mencionar en catequesis anteriores, recordemos que la finalidad del matrimonio son tres. Primera, el bien de los cónyuges. Segunda, la generación y educación de los hijos. Y tercera, el bien de los sacramentos, del sacramento del matrimonio. Y dos propiedades, la unidad y la indisolubilidad. Si alguna de las partes, sea para el matrimonio de mixta religión, sea para el matrimonio de disparidad de culto, no acepta esta realidad, por ejemplo, una persona reconoce o quiere seguir en un matrimonio poligámico, desconociendo el matrimonio monogámico, no se podría celebrar el matrimonio canónico. Ahora bien, cuando se produce una celebración de este matrimonio, el ritual permite que no se haga dentro de la celebración de la misa, porque obviamente la parte no católica no va a poder participar del sacramento de la Eucaristía. Puede hacerse una liturgia de la palabra o en caso excepcional, la autoridad eclesiástica puede autorizar una forma canónica diferente para celebrar. Y sobre la forma canónica hablamos cuando tocamos el tema sobre el modo de celebrar el sacramento del matrimonio. Entonces aquí tenemos la diferencia entre mixta religión y disparidad de cultos. Mixta religión, una parte tiene a Cristo por Dios y Señor y es miembro de la Iglesia Católica, y la otra parte tiene a Cristo por Dios y Señor, pero no es miembro de la Iglesia Católica. En cambio, en la disparidad de cultos, una parte tiene a Cristo por Dios y Señor y es miembro de la Iglesia Católica, en cambio la otra parte no tiene a Cristo por Dios y Señor y no hace parte de la Iglesia Católica. En ese caso estamos hablando de un budista, de un hinduista, de un testigo de Jehová que no tiene a Cristo por Dios y Señor y obviamente tampoco hace parte de la Iglesia Católica. Otro de los impedimentos es el impedimento de orden sagrado. Tenemos que pensar en el sacramento del orden y recuerden ustedes que el sacramento del orden tiene tres grados. El grado del episcopado, o sea, los obispos, el grado del presbiterado, los padres que comúnmente conocemos, que hacen parte de nuestra parroquia, de nuestras parroquias y capellanías, y el orden del diaconado. Solo que tenemos que considerar que en el diaconado hay dos realidades. Hay un diaconado que se llama transitorio, que es el que vivimos todos los presbíteros y los obispos. Yo recibí el sacramento del diaconado en camino al presbiterado, por eso se llama diaconado transitorio, imprime carácter, soy diácono para toda la vida, pero voy en miras al presbiterado. En cambio existe el diaconado permanente, que está confiado en la mayoría de veces a hombres que han celebrado el sacramento del matrimonio. Muchos de ellos pueden tener hijos. Los diáconos son los que usan la estola así de medio lado, indicando que tienen sacramentalmente medio poder. Ellos pueden bautizar, pueden leer el Evangelio, pueden predicar, pueden presenciar el matrimonio como testigos cualificados, pueden celebrar funerales, en fin. Vemos que este impedimento está para todos, para los obispos, para los presbíteros y para los diáconos, sean transitorios, sean permanentes. Si un diácono permanente enviuda, no se puede volver a casar. Sin embargo, puede haber una dispensa de este impedimento y la Santa Sede la ha concedido cuando el diácono permanente tiene hijos menores, que se garantice, por ejemplo, la presencia de una mamá dentro de esta celebración. Entonces, ¿qué pasa si un sacerdote, porque alguno puede pensar, yo conozco un sacerdote que se retiró del sacerdocio y después se casó por la iglesia? Sí, porque puede ser dispensado, no de este impedimento, sino dispensado de el celibato y de las obligaciones concomitantes con la ordenación diaconal o presbiteral. Aquí tenemos entonces el impedimento de orden sagrado. Y parecido a este viene el impedimento de voto, que cubre a hombres y mujeres que han hecho parte de la vida religiosa. ¿Qué es el voto? El voto es la promesa deliberada y libre hecha a Dios en busca, ahí me faltó esto, en busca de un bien posible y mejor, y debe cumplirse en virtud de la religión. Ese voto tiene unas características particulares, porque también hoy día nos damos cuenta que hay una serie de personas que participan de unos grupos o movimientos dentro de la iglesia que a veces hacen votos.
o una persona que ha vivido una experiencia espiritual importante y hace un voto privado al Señor. Voy a entregarle mi vida, voy a entregarle mi sexualidad, voy a entregarle mi virginidad. No es cualquier voto el que se vuelve un impedimento. Hay una caracterización que es triple. En primer lugar, nos está diciendo que son públicos. En segundo lugar, que debe ser perpetuo. Y en tercer lugar, que debe ser emitido en un instituto religioso. Cuando hablamos de un voto público, estamos hablando de aquel que se hace ante una autoridad pública en la iglesia. En ese caso, estamos hablando ante el obispo o ante el vicario general, que son ordinarios del lugar. Eso le da publicidad al voto. No importa que es que lo hizo en un estadio, estábamos en un encuentro del movimiento, en un grupo de Pentecostés, estábamos en una oración muy fuerte, ¿no? Y entonces había muchísima gente en un estadio y una persona se paró y dijo que entregaba su virginidad o su vida al Señor, entonces eso lo hace público, ¿no? No deja de ser un voto privado, como el que puede hacer una persona que entrega su vida. Por ejemplo, entre nosotros tenemos el orden de las vírgenes, mujeres que viven en su cotidianidad, en su mundo, y ofrecen su vida y su virginidad al Señor. Continúan haciendo la vida que están haciendo, pero hacen, eso se llama el santo propósito de entregar su vida y su virginidad al Señor. Ese es un voto privado, no es público, a menos que lo hagan ante una autoridad pública. Sin embargo, se tienen que cumplir los otros dos requisitos, que es perpetuo. A veces en la vida religiosa, bueno, quienes conocen quitas o religiosos se dan cuenta que primero hacen votos que se llaman temporales, que son por un periodo de tiempo, y otros que se llaman perpetuos, es decir, el voto definitivo que se hace al Señor. Y el tercer elemento es muy importante porque es el voto que se vuelve impedimento aquel que se emite dentro de un instituto religioso, sea de derecho diocesano, sea de derecho pontificio, pero debe ser en un instituto religioso, es decir, aquel que tiene unas constituciones aprobadas por la autoridad eclesiástica. Por eso no es cualquier voto privado el que me hace a mí inhábil para celebrar matrimonio sacramento. Debe ser público, perpetuo, emitido en un instituto religioso. Luego viene un impedimento que es cada vez más escaso, pero es el impedimento de rapto. Se ordena a salvaguardar la libertad para contraer matrimonio. Aquí hay una cosa también importante y es que solo afecta a la mujer que es considerada víctima del rapto. Se trata de dos, podemos encontrar dos posibilidades. Uno, una mujer que es raptada, o dos, una mujer que al menos es retenida. En cambio, en ambos casos, la finalidad es la misma, es contraer matrimonio con ella. Esto también se convierte en lo que se llama el síndrome de Estocolmo, por el cual una mujer capturada puede enamorarse de su captor. Se vuelve un impedimento. ¿Por qué? Porque mientras la persona está raptada, no tiene plena libertad. Otro cantar es que la persona fue raptada, después fue dejada en libertad y después vino a contraer matrimonio con quien era su captor. Ahí no podemos decir que está condicionada su libertad de decisión. Aquí estamos hablando de aquella persona que está raptada o al menos retenida, como dice la norma, y por lo cual no puede celebrar libremente matrimonio. O sea, que aquí lo que se está protegiendo es la libertad de quien va a consentir para matrimonio. Luego nos encontramos otro impedimento, que es el impedimento de crimen, que también es denominado conyugicidio, porque se trata de el homicidio del cónyuge. Aquí estamos hablando de dos realidades. Primera, el homicidio del propio cónyuge o del cónyuge de la otra persona determinada, pero con la finalidad de casarse con esa persona determinada. Por ejemplo, yo estoy casado y me quiero contraer matrimonio con otra persona. Entonces yo asesino a mi cónyuge para poderme casar con esta persona. O por el contrario, yo estoy enamorado de una mujer que está casada y entonces yo hago el homicidio del marido de ella para poder que ella quede en libertad y me pueda casar. Recuerden ustedes que bíblicamente ese episodio se dio. Nos lo trae el libro de los Reyes y se trata precisamente del rey David, que se enamora de la mujer de Urías. Urías era un general de su ejército que no era judío, Urías era hitita, y Urías era siempre fiel al rey David. Sin embargo, el rey David se enamora de la mujer de Urías
y desde que la ve por primera vez pregunta quién es ella y le advierten que se trata de tal persona que está casada con Urías elitita. Sin embargo, él está con ella queda en embarazo y él hace todo lo posible porque Urías sea asesinado y lo mandan en la guerra, en la primera línea, donde se sabía que lo iban a matar y efectivamente lo matan. Y ahí viene Elis y queda feliz, queda tranquilo, porque pues ya se le acabó aparentemente el problema. Luego viene el profeta Natán y le dice, oh rey David, tú que eres un hombre tan justo, y le pone el siguiente ejemplo. Le dice, un hombre tenía ganados en abundancia, cabritos, ovejas, y su vecino solo tenía un cabrito que comía de su pan, que bebía de su leche. El primero de los hombres recibe una visita y para él atenderla manda matar al cabrito de su vecino. ¿Tú qué harías? Entonces dice, el rey David entró en cólera y hizo todo un discurso sobre la justicia social y dice, es reo de muerte. El profeta Natán le dice, pues eso has hecho tú con Urías elitita. Y eso mueve a la conversión al rey David, precisamente porque había hecho semejante homicidio. El segundo de los elementos es, para que se dé el impedimento de crimen o de conyugicidio, es la cooperación física o moral en el homicidio del cónyuge, con la finalidad, al menos en una de las partes, de atentar matrimonio con la otra. Tenemos luego el impedimento de consanguinidad. Y aquí tenemos que pensar en la comunidad de sangre. Consanguinis quiere decir con la misma sangre. La comunidad de sangre que se genera precisamente por el vínculo de sangre que me une a mí con mi papá, con mi hijo, o con mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, o con mi papá, con mi abuelo, con mi bisabuelo, etc. O también con mis hermanos, con mis sobrinos nietos y demás. Aquí tendríamos que considerar esta figura de las líneas y de los grados, porque nos va a servir para la consanguinidad y para los otros tres que siguen, que es la afinidad, la pública honestidad y el parentesco legal. Cuando hablamos de línea recta, estamos hablando de una realidad. Haga de cuenta que usted es el tronco y vamos a tener línea recta ascendente hacia arriba o línea recta descendente. ¿Qué quiere decir? Ascendente. Está, usted es el tronco, luego viene su papá, o descendente viene su hijo. Ascendente viene su abuelo, descendente viene su nieto. O sea, la línea recta es en este grado, al margen de que haya o no algún vínculo jurídico, al margen de que haya o no algún tipo de matrimonio, canónico o no, o una unión libre o demás, va a tener una vinculación en línea recta. Cuando hablamos de línea colateral, ¿qué estamos hablando? Usted es el tronco y usted va a tener estos que le van a ser vecinos, ¿cierto? Entonces va a tener, por ejemplo, aquí tendríamos el tronco es donde usted y yo nos vinculamos, en los papás o en los abuelos, o cuando usted encuentra un primo o una prima, usted busca ver en dónde se conectan. Eso donde se conectan es el tronco común. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pareja, estos son dos hijos de esa pareja, por tanto, estos dos hijos son línea colateral, 1 y 2 en segundo grado, porque el tronco no se cuenta. O yo tengo un hijo y mi hermana tiene otro hijo. Estos son primos. Pero entonces ellos están unidos no en línea recta, sino en línea colateral. Pero contamos sin contar el tronco 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando del cuarto grado de línea colateral. Entonces aquí vemos nosotros la figura de la consanguinidad. Es la comunidad que surge de la sangre. Está diciendo que yo no puedo casarme nunca en línea recta, nunca. Es decir, yo no me puedo casar ni con mi mamá, ni con mi abuela, ni con mi bisabuela, ni con tatarabuela. Es línea recta ascendente. Ni yo me puedo casar con mi hija, con mi nieta, con mi bisnieta, con mi tataranieta. Línea recta descendente. Ahí estamos hablando en línea recta. En cambio, en consanguinidad dice que en línea colateral es inválido el matrimonio hasta el cuarto grado inclusive. Quiere decir, yo no me puedo casar con mi hermana porque sería segundo grado de línea colateral,
ni con una hija de mi hermana, porque sería tercer grado de línea colateral, ni con una hija de mi sobrina, que sería cuarto grado de línea colateral. Sin embargo, en tercero y en cuarto grado de línea colateral puede haber una dispensa para contraer ese matrimonio. Sucede mucho a veces entre nuestra cultura en los pueblos que se casan primos hermanos o sobrino y tía, pues requieren la debida dispensa. Si ya pasa al quinto grado, ya no hay ninguna dispensa, perfectamente se puede casar. Entonces, el impedimento de consanguinidad es el que surge de la comunidad de sangre. El otro impedimento, donde también entran las líneas y los grados, es el impedimento de afinidad. Y este es un parentesco jurídico que surge del matrimonio válido. ¿Entre quiénes? Entre el cónyuge y los consanguíneos del otro. Es decir, si mi hermano se casa con una determinada persona, todo lo que en la línea de consanguinidad de esa persona existe va a estar por afinidad con mi hermano y viceversa. Todos los consanguíneos de mi hermano estamos unidos en la misma línea y en el mismo grado por afinidad con la esposa de mi hermano. Pero vuelvo y lo insisto, la afinidad surge del matrimonio válido entre estas dos personas y como ya lo dijimos ahora cuando hablamos del impedimento de vínculo, estamos hablando de que surge del matrimonio canónico, porque el único matrimonio válido entre bautizados es el matrimonio canónico. Y aquí, ¿cuándo hay impedimento? Solo en la línea recta. O sea, lo que es línea recta de consanguinidad para el uno se convierte en línea recta de afinidad para el otro. En consecuencia, mi hermano no se podría casar ni con la mamá de su esposa, obviamente enviudando, ¿verdad? Ni con la mamá de su esposa, ni con la abuela de su esposa, ni con la bisabuela de su esposa, línea recta ascendente, ni con una hija de su esposa, ni con una nieta de su esposa, ni con una bisnieta de su esposa, línea recta descendente. Pero no dice nada de la línea colateral, por consecuencia se puede casar. Si mi hermano llegara a enviudar, mi hermano se puede casar con una hermana de su esposa. ¿Por qué? Porque es línea colateral y ahí no hay impedimento. Aunque exista afinidad, no hay impedimento. La otra realidad es el impedimento de pública honestidad y esta surge de dos realidades, o de un matrimonio inválido después de instaurada la vida en común. Por ejemplo, se casaron por la iglesia, pero después les decretaron la nulidad del matrimonio. Es un matrimonio inválido que también se puede llamar matrimonio putativo. Ellos vivieron en común, tuvieron 3 o 4 años. Ya se generó un vínculo con esta persona, sí, que se llama impedimento de pública honestidad. O la segunda realidad es aquella persona que vive en concubinato notorio y público. Dentro de ese concubinato notorio y público entra o una relación o una unión de hecho o también un matrimonio civil, porque ese matrimonio civil no se equipara a un matrimonio válido para quienes son bautizados. Pero si tuvieron concubinato notorio y público, ¿qué quiere decir? Comunidad de techo y lecho, no por el hecho de vivir solamente bajo un techo de concubinato, no. De hecho, muchos vivimos bajo el mismo techo con otras personas, o porque son nuestros hermanos, o porque son nuestros amigos, o porque somos profesionales y alquilamos una misma casa. Porque vivamos bajo un mismo techo no significa que estemos en concubinato. Concubinato requiere mismo techo y mismo lecho. Aquí cuando se da esta realidad, sea por el matrimonio inválido o sea por el concubinato notorio y público, ¿cuándo se hace nulo el matrimonio? En primer grado de línea recta. Es decir, si yo viví con Ana en unión libre y yo me separo de Ana, yo no me puedo casar ni con la mamá de Ana ni con una hija de Ana, porque esa es línea recta, ascendente, la mamá, descendente, la hija. Y lo demás sí podría suceder. No está hablando de segundo grado, no está hablando de línea colateral. Y finalmente, dentro de estos impedimentos, encontramos nosotros el impedimento que surge del parentesco, el impedimento de parentesco legal, perdón, que es el que surge de la adopción. Y aquí tenemos que tener nosotros en cuenta que la adopción tiene que ser hecha según el ordenamiento civil. Cada estado determina cómo es el mecanismo de la adopción. Se genera entonces un vínculo legal.
¿Y cuándo se genera un impedimento? Primero, en línea recta, siempre dirime el matrimonio. Quiere decir, si yo tengo un hijo adoptado, ese hijo no se puede casar, línea recta ascendente, ni con mi mamá, ni con mi abuela, ni con mi bisabuela, ni con mi tatarabuela. Línea recta descendente, ese hijo mío no se puede casar con una hija mía natural, de sangre, consanguínea, ni con una nieta, ni con una bisnieta, ni con una tataranieta. Línea recta, siempre dirime el matrimonio. Y luego también determina en la línea colateral hasta el segundo grado inclusive. Quiere decir, si yo tengo una hija de sangre consanguínea y adopto a una persona, a un hombre, este hombre no se puede casar con mi hija porque es línea colateral hasta el segundo grado. Ahí estamos hablando nosotros de parentesco legal. Como pueden ver entonces, en conclusión, los impedimentos son lo que la ley establece que no hacen a una persona inhábil, es decir, una persona que no puede contraer un determinado matrimonio porque la ley no lo habilita. Dentro de todos estos impedimentos que les mencioné, encontramos entonces que hay unos de derecho divino que no son dispensables y hay otros que son de derecho eclesiástico. Los impedimentos de derecho divino son entonces, por ejemplo, el impedimento de impotencia, por ejemplo, el impedimento de vínculo, hasta que no enviude no se puede casar, a menos de que le declaren nulo el matrimonio, como lo vimos ahora con el privilegio paulino, petrino o el rato no consumado, el impedimento de voto y el impedimento de consanguinidad en línea recta, sea ascendente, sea descendente. Esos son de derecho divino. Los otros son de derecho eclesiástico. Y en menos el impedimento de consanguinidad en segundo grado, puede todos los demás impedimentos recibir la debida dispensa. ¿Cuándo se da la dispensa? Cuando se ve que hay condiciones suficientes para que el matrimonio pueda fluir sin esa ley que los inhabilita para el asunto. Nos damos cuenta entonces que son tres las realidades que tienen que estar unidas permanentemente para que un matrimonio sea válido. Ausencia de vicios del consentimiento, que lo hablamos en la catequesis de la semana pasada. Ausencia de impedimentos o la debida dispensa frente al impedimento que esté hablando, que es lo que hablamos hoy. Y que se siga la debida forma, el debido modo de contraer el matrimonio, que fue lo que hablamos en la última de las catequesis. Esto nos ayuda entonces a profundizar más y más en el sacramento del matrimonio, de manera que así podamos ayudarnos nosotros mismos, sobre todo quienes viven la realidad del matrimonio, y podamos ayudarles a muchos otros que lo quieran vivir. Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen, que ella interceda por nosotros y nos ayude cada vez más. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.